Tiempo de Dios, especial 15 años. Tiempo de Dios, tiempo de Dios, tiempo de Dios. 15 años, 15 años. Buenos días, iglesia, qué bueno es poder conectarnos, estar juntos un domingo más, y qué especial es este domingo en donde celebramos nuestro aniversario número 15 como iglesia. Así que te animo a que podamos cantar y adorar a Dios juntos. Ha pensado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor librará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar. Sino el Señor librará al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso,
Señor, te damos tantas gracias porque en esta mañana podemos adorar y exaltarte juntos como iglesia, Dios. Hoy queremos decir que vos sos el Rey, Señor, que solamente vos sos digno de alabanza y de adoración. Te amamos, Señor. Vamos a seguir adorando juntos a Dios, iglesia. Él vio mi condición, no era nadie. Me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio
mi condición no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, por amor. Caminó en humildad, en obediencia sufrió por amor, por amor. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, por amor. Caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. lleno de gracia y verdad. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Iglesia, ¿cómo no alabar y adorar a Dios siendo que Él mismo se humilló? Te invito a que sigas cantando, que sigas adorando, que levantes tus manos, que levantes tu voz. Iglesia, es tiempo de adorar y alabar a Dios juntos.
admirable consejero y príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero y príncipe de paz. Príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu presencia en el medio de tu iglesia. Te amamos, Jesús. El mejor lugar. Mi familia. Un lugar para conocer más de Dios. Un lugar de ayuda. Mi casa. Una familia de familias. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Moisés, ella es mi esposa Eliana. Quizás no nos han visto muy seguido congregándonos por temas laborales, pero nos sentimos parte de esta gran familia. Gracias a los consejos de los líderes de matrimonio, por gente amiga que siempre nos apoyó en esta hermosa decisión. Hace 1 año y medio ya nos casamos. Hoy en día estamos esperando el fruto de esa bendición, vamos a ser papás y nada, estamos súper contentos y agradecidos. Nos vemos pronto. Felices 15 años. Los queremos. Bendiciones. Hola, amada iglesia, seguimos festejando nuestros 15 años. Yo les voy a comentar un poquito mis comienzos, que fue en el año 2011, justamente para Semana Santa, un sábado, donde la primera persona que me atendió en la iglesia fue Maxi Monge, que fue en una reunión de jóvenes, y bueno, y de ahí comenzó todo este camino, que hoy en día es mi segunda casa, Tiempo de Dios, donde he conocido amigos, hermanos, padres, personas que me han aconsejado, y que bueno, qué más feliz de poder estar festejando estos 15 años junto a la iglesia, donde casi me vio nacer desde mis comienzos con Jesús. Así que desde ya muchas gracias y que Dios los bendiga y felices 15 años. ¡Feliz cumple, iglesia! ¡Feliz cumple! ¡Qué hermoso que son los cumpleaños! La verdad, festejar un cumpleaños más es hermoso, y saber que nuestra iglesia está cumpliendo 1 año más es una bendición enorme. Y aunque lo tengamos que hacer así, a la distancia, se puede sentir, ya hemos podido sentir el saludo de otros hermanos tan cercano como si casi que los estamos tocando. Sí, la verdad que estos 15 años de iglesia, poder haber estado desde el principio, es una gran bendición para nosotros. Es parte de nuestra vida, es la iglesia. En la iglesia nos desarrollamos, en la iglesia crecemos, en la iglesia podemos servir a Dios y poder también recibir la bendición de otros hermanos, recibir la bendición de escuchar la palabra, de crecer en su camino. Así que estamos súper agradecidos por este tiempo, por el tiempo de Dios, estos 15 años hermosos que pudimos vivir, y con muchas expectativas de lo que viene, de lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. Anhelamos que toda la ciudad pueda escuchar el mensaje del Evangelio claramente, y que nosotros podamos ser portadores de esa verdad. Así que animamos a toda la iglesia que vayamos por mucho más, y que este año que comenzamos de nuevo podamos hacerlo, si bien con nuevas formas, no sabemos cómo va a ser, pero sí con mucho compromiso, con mucho deseo de poder servirle. Iglesia,
¿Cómo están? Bueno, para mí tiempo de Dios es mi casa, mi hogar, mi refugio. La verdad que estoy muy agradecido con nuestro Padre Celestial por haber puesto en mi camino a esta hermosa iglesia y a nuestros hermosos pastores Marcelo y Guadalupe Centineo y a sus hijos Lucas, Matías y Belén, ¿no? La verdad que fueron y siguen siendo de bendición para mi vida y mi crecimiento, ¿no? Así que quería desearles un feliz aniversario y la verdad que es nuestra familia, es lo que necesitamos y sin nuestra iglesia no somos nada. Agradecido al Señor por tan maravilloso plan que tiene en mi vida, de poderme ubicarme en esta hermosa iglesia y vivir en esta iglesia y vivir muchas experiencias bonitas que hasta ahora lo sigo viviendo y Él me sigue sorprendiendo. Así que doy gracias al Señor por tan maravilloso, que sigue trabajando en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Así que agradecido a nuestra hermosa iglesia y a los hermanos que han estado en mi proceso y los que siguen estando en mi proceso. Los bendigo en el nombre de Jesús y muchas gracias. Feliz aniversario, Iglesia Tiempo de Dios. Buenos días, hermanos. Quiero dar mi testimonio de vida. Estuve internado 1 año y medio a la espera de un corazón en emergencia nacional. Y decidí renunciar al trasplante. En este tiempo el Señor me hizo ver muchas cosas y entender que Él tiene la última palabra. Yo seré ejemplo para la ciencia, porque los médicos no creían que yo saldría caminando. Cuando la ciencia dice basta, Dios dice yo comienzo. Amén. Buenos días, hermanos. Bueno, yo también quería contar mi testimonio. Desde que comenzamos a ir a la iglesia en el año 2008, en diciembre del año 2008, nosotros nos fuimos a vivir a Merlo y bueno, pensaba qué lindo sería encontrar una iglesia donde pudiéramos todos juntos congregarnos como familia. Y bueno, fue ahí cuando escuché una propaganda en la radio que invitaba Tiempo de Dios en el Santiago Beso. Así que bueno, ya fuimos y para mí un día inolvidable realmente, porque llegamos un 29 de diciembre del 2008. Fue Día de Acción de Gracias. Los testimonios de los hermanos ese día hicieron a que bueno, yo decida y sienta en mi corazón que ese iba a ser nuestro lugar como familia. Así que bueno, realmente ahí compartí muchas cosas con las hermanas, células en distintas casas, academia de obreros, escuelita bíblica. Bueno, compartimos tantas cosas lindas realmente. Hasta incluso nuestra hija mayor se casó en la iglesia. Así que bueno, sí, realmente nuestro corazón está en Tiempo de Dios. La verdad que bueno, cuando me tuve que venir a vivir a Buenos Aires por la salud de mi esposo, yo extrañé muchísimo la iglesia y gracias a la cuarentena que empezaron los videos los domingos, realmente yo me empecé a sentir mucho mejor, mucho más acompañada, porque me sentí más cerca realmente, me sentí parte y realmente ya no tenía eso de extrañar. Así que bueno, feliz de escuchar a nuestro pastor cada domingo. Me emociono muchísimo escuchando los testimonios, escuchando a los chicos cantar, y realmente valoro muchísimo el trabajo que hacen para que cada domingo salga impecable el culto, como si estuviéramos allí. Así que realmente bueno, la distancia se achicó muchísimo a través del culto de los domingos, ¿no? Virtual. Así que bueno, les mando muchos cariños y estamos a la espera de que bueno, en cualquier momento abran las puertas de San Luis para poder ir a nuestra casa, para poder ver a todos y cada uno de los hermanos, y bueno, feliz de estar
dentro de un grupo pequeño, que realmente, bueno, siempre digo, nos sentimos privilegiados, porque, bueno, estamos con Juanjo, con Eve, con Clelia, con Cris, con Jacqueline y con Adolfo. Así que, bueno, realmente más bendecidos no podemos estar como familia. Así que, bueno, les mando un abrazo muy grande, muchos cariños y hasta prontito. Yo soy Andrés. Ella es Sandra. Buen día, queridos hermanos. Quiero en este día hablar un poquito de la iglesia. Quiero agradecer a todos los hermanos que me han ayudado mucho desde que quedé solo. Me han ayudado muchísimo porque para mí la iglesia es una gran familia que siempre está dispuesta a ayudarme. En todo momento han estado ayudándome, el momento que he estado solo, los momentos que he estado enfermo, el momento que no he tenido cosas para alimentarme, siempre la iglesia ha estado dispuesta a ayudarme. Por eso para mí es mi segunda familia, que nunca los voy a olvidar y trato en lo posible de colaborar en lo que puedo, y por eso quiero que todos ustedes sepan que la iglesia, el Tiempo de Dios, es una gran familia, que para muchos hermanos, mucha gente están dispuesta a ayudarlos. Los invito a que sigan invitando mucha gente para que se congregue, para que venga aquí a conocer de Dios y puedan ser cada día más grande la familia. Pido por este Merlo, que esta ciudad que se siga ganando para el Señor. Por eso los animo, hermanos, que sigan firmes, que no bajen los brazos, que todo esto va a pasar. Que Dios nos ayude para que pronto, o sea, o el año que viene, o cuando sea, podamos tener una hermosa fiesta, para que podamos festejar estos 15 años que van a ser inolvidables para todos los hermanos que se quieran congregar, que están reunidos. Por eso muchas bendiciones para todos, para el pastor, para su familia, para sus hijos. Que Dios lo esté bendiciendo por el trabajo que están haciendo junto a los líderes. Que Dios los esté bendiciendo a todos y sean bendecidos. Les doy gracias y un saludo para todos los hermanos. Que no bajen los brazos y que sigamos firmes peleando esta batalla, la batalla de la fe. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué lindo volver a vernos y a saludarnos por este medio. Siempre es una alegría, aunque sea, poder tener contacto de esta manera. En estos días estaba recordando algunas expresiones que el apóstol Pablo tiene en sus cartas, en el capítulo 1 del libro de Romanos, en la carta a los Hebreos, en la carta a los Tesalonicenses, donde él expresa su deseo de volver a verlos. Y él dice algo así como, qué deseo tan grande que tengo de volver a verlos. Y la verdad que me sumo a la expresión del apóstol Pablo. Qué ganas que tengo de que volvamos a estar juntos, de volver a vernos, de poder alabar al Señor juntos. Pero paciencia, esta semana hemos trabajado sobre la paciencia, así que paciencia porque prontito, si Dios lo permite, vamos a volver a estar juntos. Qué precioso que es recordar lo que ha hecho el Señor a lo largo de estos 15 años, escuchar historias como las que venimos escuchando en las semanas anteriores, como las que hemos escuchado ahora en la previa a esta presentación, lo que venimos escuchando los días de semana que suben los chicos en las redes sociales, escuchar en 15 años que no ha sido solamente levantar un templo, sino que ha sido esencialmente construir vidas. Así que bendecidísimos estamos de poder escuchar historias tan preciosas. Quiero, antes de compartir la palabra o de dar el tiempo de la palabra, quisiera hacer un anuncio breve. Hemos estado en estos días en comunicación con algunas autoridades de gobierno y nos han dicho de que recomendemos a nuestras congregaciones acerca del manejo austero de las economías. Así que quiero compartir esta preocupación de las autoridades en cuanto a esto, en cuanto a que podamos tener administraciones mucho más sólidas en este tiempo, no hacer gastos desmesurados, no invertir, no vender, no comprar, simplemente tener unos meses de supervivencia, no meternos en deudas innecesarias. Sabes que la iglesia está para ayudarte con los elementos básicos de tu alimentación. En el caso de que tengas alguna dificultad, háblanos, te queremos acompañar en esto, pero por favor mantengamos todo una disciplina de administración. Quizás una de las cosas buenas que aprendamos después de las cuarentenas es hacer mejores administradores de nuestros recursos, ¿sí? Así que te aconsejo, por favor, mantener unos gastos bien medidos y una administración bien correcta para que no nos sorprenda nada en el futuro, sabiendo de que el Señor nos ha dado también sabiduría para administrar nuestros recursos.
Bueno, ahora viene el tiempo de la palabra y para mí es un placer que pueda compartir con nosotros en esta mañana mi amigo Carlos, amigo prácticamente de toda la vida. Él fue quien me compartió el Evangelio, fuimos compañeros de oficina durante muchos años allí en Bahía Blanca y ahí entre una cosa y otra yo pude ver su conversión a Jesús, eso me impactó y después al poquito tiempo pude llegar yo a los pies del Señor a través de su mensaje, de su tiempo, de su dedicación. Así que para mí es un placer que Carlos López, a quien amamos mucho con mi familia, junto a Miriam, su esposa, y sus 3 hijos, para mí sus hijos son parte de la familia, junto con ellos, así que para mí es un placer que Carlitos, como le decimos nosotros, o Charlie, como le decimos, pueda compartir la palabra en esta mañana. Así que escuchemos con atención porque seguramente traerá un mensaje que tocará nuestras vidas y será de mucha inspiración para lo que venga por delante como iglesia. Así que escuchemos a Carlos. Gracias, Marce, gracias por la oportunidad de estar con la Iglesia Tiempo de Dios en este 15 aniversario. Yo sé que soy el no plan B, plan Z, porque Marcelo me avisó esta semana de la predicación, pero bueno, para mí es una alegría llegar, aunque sea de esta manera, por la televisión o computadora, llegar hasta su casa y poder compartir este tiempo de tanta alegría y de tanta algarabía por llegar a 15 años de vida como iglesia. Gracias, Marcelo. Con Marcelo nos conocemos desde que lo conozco, que era así chiquito, hace muchos años. Ahora ya ha crecido un poco, pero nos conocemos desde hace muchos años, hemos compartido vivencias muy especiales como familia, así que es una alegría, fuera de broma, es una enorme alegría poder compartir este tiempo con la iglesia, con la familia pastoral, con los líderes, con todo el liderazgo de la iglesia y con cada uno de ustedes que son parte de esta hermosa congregación que el Señor ha puesto allí en Merlo, San Luis, para testimonio de su amor y de su poder al mundo. Aunque es muy difícil abstraerse de lo pandémico en este tiempo, quisiera hacer el esfuerzo para enfocarnos y juntos tratar de encontrar o de descubrir la naturaleza misma de la iglesia. Esto es lo que la Iglesia Tiempo de Dios ha sido desde sus comienzos y deberá seguir siendo por el resto de sus días. En el Evangelio de Mateo, Jesús deja ver la naturaleza de la iglesia que Él va a edificar. Mateo capítulo 16, verso 17 al verso 19, Jesús muestra los planos de esta iglesia que Él edificará en un futuro no muy lejano. Es en Cesarea de Filipos, en una ciudad greco-romana que distaba unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea, una zona habitada por sirios y griegos paganos, donde Jesús muestra los planos a sus discípulos de la iglesia que Él edificaría. Dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Los trazos de Jesús anticipan una iglesia vencedora que deberá enfrentarse en repetidas ocasiones al poder mismísimo del Hades o del reino de la muerte. Una iglesia con autoridad divina para desarrollar su función en la tierra con un impacto trascendente en los cielos. Su impacto será único, porque no existe otro organismo con idéntica autoridad cuyo impacto sea permanente, porque todo lo que la iglesia hace en la tierra tiene efecto en los cielos. Hacia el final del mismo Evangelio, en el capítulo 28, Jesús establece la función primordial de la iglesia, establece el qué y para qué la iglesia. Es allí en la montaña
en Galilea, donde Jesús había invitado a sus discípulos a que fueran a encontrarle después de su resurrección, donde Jesús muestra el por qué o el para qué. Mateo capítulo 28, verso 16, dice que los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Verso 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Otra vez el tema de autoridad. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Los discípulos no reciben mayor indicación de cómo llevar a cabo esta función que Jesús les está entregando en Mateo capítulo 28. Pero lo que sí saben es que la iglesia que Jesús está edificando, o que edificará o que nacerá en unos pocos meses o semanas después, esta iglesia contará con una autoridad delegada. En segundo lugar, una iglesia que debe andar, que debe caminar, que debe ir. Y mientras camina esta iglesia, su quehacer principal será hacer discípulos de todas las naciones. Es cierto, los 11 discípulos no saben cómo van a llevar a cabo esta función, pero sí saben que Jesús estará con ellos hasta el fin del mundo. Y así llegamos entonces al libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, donde Jesús, el Jesús resucitado, este Jesús que está a punto de ascender, despliega la hoja de ruta de la iglesia que está a punto de iniciar, a punto de dar a luz. Dice capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, verso 4 dice: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Y el verso 8 dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así es como en Jerusalén nace la iglesia con una naturaleza peregrina, con autoridad divina para cumplir su función hasta lo último de la tierra, siendo su función principal la proclamación del Evangelio de Jesucristo para hacer discípulos de todas las naciones. Esta es la naturaleza de la iglesia. Y la iglesia, entonces, lo que vamos a ver en el libro de los Hechos, desde el capítulo 2, que es el nacimiento de la iglesia, hasta el capítulo 28, que es donde finaliza este libro de los Hechos de los Apóstoles, es esa naturaleza de la iglesia puesta en relieve en cada uno de esos capítulos. En el capítulo 2, la iglesia nace rodeada de naciones. La sala de parto de la iglesia, en Hechos capítulo 2, está rodeada de testigos de todas las naciones. Dice el texto, muy conocido por todos ustedes, que había habitantes de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, que eso es África, de Roma, de la isla de Creta y también de Arabia. Muchos de estos que son testigos volverán a sus naciones con la iglesia a cuesta. Volverán con la experiencia de la cual fueron testigos, pero también volverán con el mensaje predicado por el apóstol Pedro, que servirá como una semilla germinal de lo que será posteriormente la iglesia también en esas naciones. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, vemos que esta iglesia peregrina se traslada de Jerusalén hasta Samaria. La iglesia estuvo en Jerusalén hasta la persecución que se desató por causa del martirio de Esteban. Los creyentes que fueron esparcidos, este término esparcidos es como quien esparce semillas en el cielo. Así que los creyentes que fueron esparcidos como quien esparce semillas a la tierra llegaron a Samaria y a Judea. Ellos, mientras viajaban por causa de la persecución desatada en Jerusalén, predicaban el Evangelio.
Esto es lo que hace la iglesia peregrina. La iglesia peregrina, mientras va, predica el Evangelio y hace discípulos también a los samaritanos. Este es el primer movimiento registrado de la iglesia hacia una región fuera de Jerusalén y fuera del centro religioso judío de la época. Pero así como la iglesia se mueve de Jerusalén a Samaria, también la iglesia en el mismo momento se mueve hacia el territorio gentil. Y por eso es que en el capítulo 11 del libro de los Hechos encontramos un pasaje semejante al del capítulo 8 que dice: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron más allá de Samaria, llegaron hasta Fenicia, llegaron hasta Chipre y hasta Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, dice el verso 20, había entre ellos algunas personas, como nunca faltan, había entre ellos unos desacatados, unos rebeldes, que eran de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarle también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Y así es como se establece entonces en territorio gentil, en la iglesia, en Antioquía de Siria se establece la iglesia. Esta iglesia peregrina que nace en Jerusalén se extiende, llega hasta Samaria, pero también llega hasta el territorio gentil. Lo que hoy sería Turquía, ahí donde llega la iglesia. Esta iglesia de Antioquía es una comunidad de creyentes judíos, pero también gentiles. Su liderazgo es multilingüe y multicultural. Note conmigo el capítulo 13. Note conmigo el capítulo 13, verso 1, qué clase de liderazgo tenía esta iglesia. Dice que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé. Se nombra primero Bernabé porque es el líder de la iglesia. Es quien fue enviado desde Jerusalén por parte de los apóstoles que están en Jerusalén para ver qué es lo que estaba sucediendo en Antioquía. Así que se nombra primero al pastor, al líder, al responsable, a Bernabé. En segundo lugar, Simeón, apodado el Negro, seguramente de Chipre, que seguramente era uno de los que había llegado también junto con Lucio de Cirene, los primeros que llegaron por causa de la persecución y comenzaron a hablar el Evangelio también entre los griegos. Así que en esta iglesia Bernabé era el pastor o el líder principal, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que el texto dice que se había criado con Herodes el tetrarca. Se había criado con Herodes Antipas. Herodes Antipas es ni más ni menos del el que mató a Juan el Bautista, el cual Jesús estuvo frente a él antes de su crucifixión. Y Manaén, que era uno de los líderes de esta iglesia de Antioquía, había sido el hermano de leche, el hermanastro. Se había criado junto con Herodes el tetrarca. Y finalmente Saulo, un judío proveniente de la provincia romana de Tarso, que había sido perseguidor de la iglesia. Ahora, mientras ellos ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. La iglesia en Antioquía llega a ser un centro misiológico para el resto del mundo. El centro se traslada de Jerusalén, el centro eclesiológico se traslada de Jerusalén a Antioquía de Siria. Porque es en esta iglesia de Antioquía de Siria, si queremos pensar una iglesia que está en los márgenes de cualquier pensamiento religioso, en el mundo gentil, desde esta iglesia saldrán misioneros para plantar iglesias, ya no desde lo accidental por causa de la persecución, sino que saldrán como un proceso, como un modo intencional, enviados por la iglesia para plantar iglesias hasta lo último de la tierra. Y así es como vemos en los siguientes capítulos del libro de los Hechos
a la iglesia llegando hasta Asia misma, llegando hasta ciudades como Corinto o Éfeso, desde donde el apóstol Pablo escribirá escritos teológicos maravillosos, profundamente arraigados y mostrando lo que es la iglesia, el ministerio, la misión y la naturaleza de ella. El libro de los Hechos finaliza en el extremo del Imperio Romano. Podríamos pensar en lo último de la tierra conocida en aquel entonces. El libro de los Hechos finaliza en la ciudad de Roma, con un apóstol Pablo confinado, encerrado en una casa, si usted quiere, en cuarentena. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada, dice el último verso del capítulo 28, y allí recibía a todos los que iban a verlo. Y la historia de la iglesia muestra que la iglesia siguió moviéndose, porque para el año 100 la iglesia se había movido al oeste, al este, al noroeste, llevando el evangelio y expandiendo el mensaje del evangelio mucho más allá de Roma. Como dijo Samuel Escobar, la fe cristiana es una fe que nace para viajar. Y lo mismo podríamos decir nosotros de la iglesia. La iglesia nació para estar en marcha. La iglesia nació para ir en pos de los perdidos, y mientras va, aún en condiciones de persecución, aún en condiciones de la anormalidad o aún en las condiciones de la nueva normalidad, la naturaleza de la iglesia es la naturaleza de una iglesia que va, que se pone en marcha, que predica el evangelio y mientras camina entre los perdidos hace discípulos de todas las naciones. La iglesia es una iglesia peregrina, una iglesia que está en continuo movimiento, yendo a donde están los perdidos, buscándolos para predicarles el evangelio y hacer de ellos discípulos de todas las naciones. En un reciente estudio que hicimos en FIED, entre un universo de unas 30 iglesias más o menos, lo hicimos en este tiempo donde no podemos movernos demasiado, así que lo hicimos por redes. Pero en un universo de 30 iglesias, 14 iglesias reconocieron estar estancadas, sin movimiento, solo predicándose a sí mismas. 10 dijeron estar en algún movimiento, haciendo algún esfuerzo de vez en cuando fuera del templo. Y 6 señalaron estar en algún movimiento procurando alcanzar los pueblos no alcanzados. Si lo llevamos a porcentajes, sería un 50% de las iglesias que estuvimos encuestando, conversando con ellas, con los pastores por supuesto. El 50% reconoce ser iglesias que están en un proceso de estancamiento, sin movimiento, predicando a sí mismos, sirviéndose a sí mismas. Un 30% tienen algún grado de movimiento en su ciudad, predicando fuera del templo. Y un 20%, solo un 20%, pudo decir que es una iglesia que está moviéndose para alcanzar pueblos no alcanzados. La iglesia es una iglesia peregrina. Es una iglesia que nació para estar en movimiento. Ahora, este movimiento no solo se trata de un movimiento geográfico, sino también de un movimiento que tiene que ver con lo social y lo cultural. No solo es moverse por moverse, no es solo moverse por gastar plata o gastar tiempo en viajes, sino que es un movimiento que, si bien es geográfico, también tiene que ver con un movimiento social y cultural. Vayamos rápidamente al libro de Hechos capítulo 8, en el caso de la iglesia de Samaria. Solo para ver listar algunas características de esta iglesia de Samaria, de esta iglesia que nace en Jerusalén y se traslada a Samaria. La iglesia, esta es una iglesia peregrina que mientras viaja influye en la sociedad. A donde quiera que va, la iglesia comparte el evangelio con palabras y sin palabras para transformar el lugar donde ella está. En Hechos capítulo 8, verso 4,
Dice que la iglesia es la que predica la palabra como un estilo de vida. Dice que los que habían sido esparcidos por causa de la persecución predicaban la palabra por donde quiera que iban. Ellos lo hacían cuando la vida era incierta. Eran amenazados para que no hablen del Señor. Pero ellos salían, marchaban y mientras viajaban, lo que hacían era predicar el Evangelio, porque no sabían qué otra cosa hacer, porque es la naturaleza de la iglesia, que mientras marcha, que mientras va, que mientras camina, predica el Evangelio. El verso 5 nos menciona que la iglesia es la que proclama a Cristo. Una de las naturalezas de la iglesia, un fuerte componente de la naturaleza de la iglesia es una proclama de Jesucristo. Dice que Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Nació allí en el verso 5 del capítulo 8 la iglesia que enseña a aquellos que han escuchado el mensaje y necesitan recibir la proclama, la enseñanza acerca del Señor Jesucristo. La iglesia trae esperanza a donde llega. Dice el verso 7 que de muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Lo que la iglesia hace en el poder del Espíritu Santo es traer esperanza a donde la iglesia llega. A donde la iglesia llega, trae esperanza. Y el verso 8 no solo trae esperanza, sino que también trae profunda alegría a la ciudad a donde la iglesia llega. Dice el verso 8 que aquella ciudad se llenó de alegría porque la iglesia es la que proclama a Cristo, predica el Evangelio y es la que trae esperanza en la ciudad. Pero también el verso 25 nos dice que la iglesia peregrina es la que inspira a otros a predicar el Evangelio. A aquellos que por ahí están medio renuentes en salir y en caminar y llevar el Evangelio, una iglesia peregrina es la que inspira a todos a predicar. Dice el verso 25 que después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan, que habían venido de Jerusalén para orar por los hermanos samaritanos, se pusieron en camino de regreso a Jerusalén. Y de paso, mientras volvían a Jerusalén, mientras caminaban, mientras estaban en movimiento, predicaron el Evangelio en muchas ciudades de Samaria. La iglesia peregrina inspira a todos a predicar el Evangelio como un estilo de vida. En último lugar, la iglesia peregrina no retiene a sus mejores líderes para sí misma. Nos faltaría tiempo para leer todo el capítulo 8, desde el verso 26 al 40, pero usted lo puede hacer luego. Pero lo que nos muestra la iglesia en Samaria es que es una iglesia, y así es la iglesia peregrina, no retiene a sus líderes para sí mismo. Felipe, el fundador de este movimiento evangelístico en Samaria, se pone en marcha. En un viaje que uno diría, es imposible de pensar este viaje, cuando hay tanto para hacer en Samaria, en esta iglesia samaritana, cuando hay tanto para hacer y para seguir enseñando y predicando, de repente el líder, el pastor de la iglesia de Samaria, movido por el Señor, movido por el Espíritu Santo, es llevado de Samaria camino a Egipto, para encontrarse con un funcionario de alto rango, un diplomático de la nación de Etiopía. Y una vez que le predica el Evangelio a este etíope, Felipe ya no regresa a Samaria. Se encuentra en Azoto, y desde la ciudad de Azoto, que es la ciudad marítima, conocida en el Antiguo Testamento como Asdod, desde esta ciudad de Azoto luego lo que hace Felipe es establecerse en Cesarea. Y lo encontraremos allí en el capítulo 21 del libro de los Hechos, establecido en Cesarea. La iglesia peregrina es una iglesia que nace con los esparcidos, que nace con aquellos que son esparcidos como la semilla que vuela sobre la tierra. La iglesia peregrina es una iglesia que está en continuo movimiento.
Y el propósito de su movimiento es predicar el Evangelio y mostrar por el poder del Espíritu Santo la transformación que se puede hacer en la sociedad, en las casas vecinas, en los barrios cercanos. En cada pueblo y cada ciudad por donde la iglesia peregrina va, predica el Evangelio. Y lo predica como un estilo de vida. Así como estos primeros creyentes que llegan huyendo, predican el Evangelio y siguen viaje hacia otros pueblos. Comparten el Evangelio con todos, ya sean ricos o pobres, mujeres, hombres, funcionarios de gobierno o simples jornaleros. Todos oyen el Evangelio que predica la iglesia peregrina. Mis queridos hermanos y hermanas, si nosotros pudiéramos tomar la iglesia y abrir su corazón, podríamos ver en el corazón mismo de la iglesia un corazón peregrino. Podríamos notar en el corazón de la iglesia un corazón que late por los perdidos. Un corazón que está siempre en continuo movimiento, buscando nuevas oportunidades, nuevos lugares geográficos a donde llegar, a donde moverse para predicar el Evangelio y para hacer discípulos de todas las naciones. La iglesia es peregrina por su naturaleza y su camino va desde Hechos 2 hasta Apocalipsis capítulo 21. La iglesia va de Jerusalén a la Nueva Jerusalén, pasando por todas las naciones, haciendo discípulos de ellas. Esta iglesia que inicia su movimiento en Hechos capítulo 2 se detendrá solamente cuando esté cara a cara con el Señor, trayendo delante de Él a todos sus discípulos que ha recogido a lo largo de todo su viaje, a lo largo de todo su peregrinaje. Para ello, la iglesia de hoy debe dejar de ser una iglesia reunida y comenzar a ser una iglesia esparcida. Comenzar a vivir como una iglesia esparcida, como una iglesia que se esparce por todas las naciones, por toda la ciudad, por todo el pueblo. Para ello, la iglesia debe ser una iglesia que debe dejar de anunciarse a sí misma. Y en lugar de anunciarse a sí misma, debe anunciar con fidelidad el Evangelio de Jesucristo. Él es el que debe seguir siendo proclamado, mientras la iglesia proclame Jesucristo es el único que debe proclamarse. Para ello, la iglesia debe dejar de ser una iglesia estéril y sin impacto. Y por el contrario, debe ser una iglesia que tenga impacto en la ciudad, en el país y en el mundo. Y para eso debe ser una iglesia comprometida con la sociedad, dispuesta a meter sus manos en la sociedad y a trabajar por el bien de los pueblos, de las ciudades, de los países y del mundo a la cual donde ella está y donde ella sirve. Finalmente, su viaje y su ministerio terminará. Algún día terminará, no es en este tiempo. Pero algún día el viaje de esta iglesia peregrina que nació en Hechos capítulo 2, que inició en la mente de Dios, que Jesús muestra los planos allí en Mateo capítulo 16, que Jesús luego muestra la función, anticipa su función en Mateo 28, que luego muestra antes de ascender en el capítulo 1, verso 8, muestra la hoja de ruta de la iglesia. Esta iglesia que nace en el capítulo 2 a la vista de testigos de todas las naciones. Esta iglesia que nace en Jerusalén, pero que se traslada en momentos, uno podría llamar inoportunos, se traslada a Samaria y también se traslada a pueblo gentil como Antioquía de Siria, y desde allí, desde donde se forma un centro misiológico, desde donde salen misioneros para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esta iglesia terminará su recorrido, terminará su viaje cuando esté en la presencia del Señor, cara a cara, disfrutando de la comunión perfecta con Dios, para servirlo y adorarlo
junto con todos aquellos discípulos que ha recogido a lo largo de su camino. Amada iglesia, tiempo de Dios, vienen días, y estos son los días, en el que la gente necesitará oír la palabra de Dios. Y escúcheme bien, y vendrán a buscarles. Vendrán a buscarles como un llamado macedónico: pasen acá y ayúdenos. O como un mensajero de Cornelio diciendo: vengan y compartan el mensaje que Dios tiene para nosotros. Levanten sus ojos y miren con atención los lugares a donde el Espíritu de Dios está señalando en este tiempo. Levanten sus ojos y miren hacia el Valle de Merlo, las casas, las oficinas, los clubes de barrio, los hospitales, los negocios. Miren también hacia las montañas de Merlo y más allá de las montañas, los pueblos alrededor, la provincia, el país y el mundo, porque ustedes son la iglesia del Señor, una iglesia peregrina que no se detiene, una iglesia peregrina que celebra sus 15 años, pero no los celebra para detenerse en sus logros alcanzados. Por el contrario, una iglesia peregrina que se prepara y se alista para seguir el viaje hacia donde el Señor quiere llevarlos. Y mientras van, mientras viajan, mientras marchan, como un estilo de vida, predican el Evangelio de Jesucristo, haciendo discípulos a todas las naciones. Iglesia, tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios. Y este es el tiempo para que la iglesia sea una iglesia peregrina. Una iglesia que encuentre oportunidades y que encuentre personas y pueblos a donde ir y llevar el mensaje del Evangelio, haciendo discípulos de todas las naciones hasta que el Señor venga por su iglesia. Es mi deseo y es mi oración por ustedes, querida iglesia. Es mi oración por el liderazgo de esta iglesia, para que el liderazgo de la iglesia pueda levantar sus ojos y ver lo que el Espíritu Santo está señalando en este tiempo. Es mi oración por toda la iglesia, para que niños, jóvenes, adultos, personas solas, matrimonios, puedan ver y entender que el propósito de ser iglesia es ser una iglesia que se mueve, ser una iglesia que predica el Evangelio como un estilo de vida, ser una iglesia que hace discípulos a todas las naciones. Ese es el llamado y este es el mensaje que comparto con ustedes con alegría y con gozo en el corazón por estos 15 años de iglesia, tiempo de Dios. Permítame orar unos minutos por ustedes. Señor, gracias te damos. Gracias por la marcha de la iglesia durante estos 15 años. Señor, no dudo que han sido años o meses difíciles, pero también meses y años de mucha alegría y de mucho gozo. Señor, han sido años de recoger el fruto, Señor, de tiempo dedicado al servicio, de predicar y de enseñar la palabra. Han sido años, Señor, también para construir. Han sido años, Señor, para hermosear el templo que se ha construido con tanto esfuerzo. Pero, Señor, yo quiero orar por los tiempos que vienen. Tiempos para que sea una iglesia como lo ha sido hasta ahora y lo siga siendo, una iglesia que se mueve. Una iglesia que escucha el llamado macedónico. Una iglesia que ve el llamado de los mensajeros de Cornelio. Una iglesia que está despierta, activa, viendo de qué manera poder llevar el Evangelio a todas las naciones y ser de impacto en Merlo, en la provincia de San Luis, en Argentina y en el mundo. Señor, bendice a esta congregación. Bendice al liderazgo, Señor. Bendice al liderazgo de tu iglesia. Un liderazgo, Señor, que es formado y capacitado no para sí misma,
sino un liderazgo que es formado y capacitado y empoderado por el Espíritu Santo para ir y para llevar el Evangelio a aquellos que están perdidos. Gracias, Señor. Bendice a la Iglesia Tiempo de Dios en estos 15 años. Bendice a su liderazgo y bendice lo que viene por delante. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y si Dios lo permite, pronto estaremos con ustedes haciéndoles una hermosa visita. Que el Señor les bendiga. Gracias, Carlos, por recordarnos la misión de la iglesia y la misión individual que cada uno de nosotros tiene dentro de la iglesia del Señor. Creemos con todo nuestro corazón que en tiempos de persecución, en tiempos de estrechez, la iglesia se ha glorificado a través de los años. Así que creemos que esta cuarentena o este tiempo especial no será la excepción, y la iglesia en general, universal, pero especialmente la iglesia Tiempo de Dios, o para la iglesia Tiempo de Dios, será un tiempo excelente para compartir el Evangelio y llegar a lugares donde tal vez nunca antes se ha atrevido. Así que gracias por la palabra, Carlos, y ánimo, iglesia. Que Dios te bendiga, que tengas una semana maravillosa, que el Señor te hable, que puedas hablarle del Señor a la gente que está cerca tuyo, a quienes aún no conocen al Señor, que puedas hablarle a tu vecino, a tu amigo. La esperanza del Evangelio en este tiempo se hace mucho más fuerte. La única esperanza para la humanidad está en Jesucristo. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Hola iglesia, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Feliz aniversario, feliz 15 años. Bueno, yo soy de esas privilegiadas que pudo estar en la iglesia desde el primer culto, que fue ahí en el saloncito del barrio de Aval. La verdad que me acuerdo de todo el proceso que hacíamos para la reunión, que bueno, con mis hermanos ayudábamos a mis papás a organizar las sillas, dábamos vuelta al cuadro de la Virgen y todo el proceso que hemos pasado también en Santiago Beso, en la escuela enfrente de la iglesia. Hemos hecho tantas locuras como iglesia, pero me encanta, y algo que me llama la atención de nuestra iglesia, bueno, porque ha sido la que he estado más cerca, y es cómo Dios respalda a los que están locos por Él, a los soñadores, a los visionarios, tanto a mis padres como a los líderes que lo han acompañado, cómo Dios siempre los ha respaldado. Yo hoy veo lo que es la iglesia y es realmente un milagro de Dios todo lo que ha pasado. Así que estoy súper feliz porque ya cumplimos 15 años como iglesia, aunque estoy lejos, pero siempre mi corazón está allá, y más ahora que los puedo seguir en las prédicas y en los cultos por YouTube. Así que, bueno, hermanos, que Dios los bendiga, que puedan disfrutar de este aniversario, que puedan darle gracias a Dios por todas sus bondades, por toda su misericordia en estos 15 años. Los amo en el Señor. Hola gente, hola familia, gracias por permitirme darles mis saludos. Bueno, debido a esta situación que todos sabemos, tan especial, solo quería expresar mis agradecimientos a la iglesia, a los hermanos, a las hermanas, a los pastores, porque me ayudaron en un momento muy difícil de mi vida, y ahí fue donde recibí al Señor, conocí por primera vez el Evangelio y aprendí la Biblia y a incorporar diferentes hábitos. Muchas gracias, iglesia, Tiempo de Dios, y feliz 15º aniversario. Gracias, bendiciones. Hola amigos de Iglesia Tiempos de Dios. Te saluda Joel Arribillaga y familia desde la ciudad de Guatemala. Quiero aprovechar esta oportunidad para desearles feliz aniversario y deseamos que Dios les siga usando y que celebren muchos aniversarios más. Saludos amigos. 15 años iglesia, feliz 15 años, donde sé que han podido ver la mano de Dios en cada paso que han dado. Sé que nuestros años han sido difíciles, han sido de alegrías, de tristezas,
de muchas emociones encontradas, pero sé que siempre pudieron ver la mano de Dios. Feliz 15 años Marce Guada también, de pastores en esta iglesia. Gracias por su entrega, por su dedicación. Gracias por la obediencia que tuvieron al llamado de Dios. Gracias porque hoy se pueden ver los frutos. Gracias también porque yo soy un fruto de esa obediencia. Muchas gracias. Gracias a mis líderes, gracias a todos los que sembraron en mí algo. Gracias porque si hoy estoy en donde estoy, es también por sus consejos, por sus instrucciones. Entonces, no me queda más que agradecerle, iglesia. Gracias, gracias, gracias. Gracias a cada hermano. Una anécdota hermosa que tengo de ese lugar, bueno, tengo muchísimas, pero una en particular es que mi hijo empezó a caminar en ese lugar. Donde yo empecé a dar mis primeros pasos espiritualmente, mi hijo empezó a caminar cuando no lo podía hacer. Así que también es algo donde me emociona y donde puedo ver que Dios está en ese lugar. Dios los bendiga, que la pasen hermoso, los amo y los extraño. Gracias por todo. Iglesia Tiempo de Dios, queríamos felicitarlos por estos primeros 15 años siendo testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo en el Valle. Tiempo de Dios fue una de las primeras casas al llegar a San Luis que nos permitió compartir lo que Dios había volcado en nuestros corazones y en la cual hicimos amistades que permanecen con los años. 15 años es un motivo suficiente para celebrar, pero también para darle gracias a Dios, porque en todo este tiempo los afirmó en la perseverancia, los fortaleció en medio de las pruebas y los perfeccionó para su propósito. ¡Felicidades, Iglesia! Feliz aniversario, Tiempo de Dios, 15 años de ver la mano y la fidelidad de Dios sobre nuestra iglesia. Para mí, para mi vida, para mi corazón, Tiempo de Dios es el lugar donde le pude conocer al Señor, donde he vivido cosas extraordinarias, donde pasé procesos, donde el Señor me formó, recibí mi llamado. Así que para mí los mejores deseos de todo corazón. Tiempo de Dios siempre va a ser mi casa, el lugar donde quiero volver, el lugar donde quiero estar, el lugar que extraño a muchos amigos, a mucha gente. Es el lugar donde recibo consejo, donde siento un bálsamo de parte de Dios, algo que me renueva. Así que Tiempo de Dios es mi casa y lo sigo extrañando como el primer día. Una anécdota rápida que les puedo contar es, recuerdo allí estando el primer día que fuimos a la iglesia con Mariano, un domingo que nos invitaron al auditorio del Santiago Beso. Fuimos y nos encontramos con que estaban orando por la gente y que la gente se caía, así que con Mariano Malovini, que fuimos juntos, nos miramos y dijimos: salí sigilosamente, acá están todos locos. Así que salimos y empezamos a correr por la calle ahí de la biblioteca, la calle que sale allá a la rotonda. Llegamos a la casa de Mariano y le dijimos a la mamá: nunca más volvemos a esa iglesia, ahí están todos locos. Y bueno, Dios permitió que volvamos, Dios permitió que nos formemos, que le conozcamos, y hoy salimos a Dios. Así que desde Córdoba, gracias a Dios, tengo la oportunidad de ser un hijo espiritual de la casa, de ser pastor en Córdoba, pero siempre digo que yo salí de Tiempo de Dios, que amo mi iglesia y que tengo la bendición de poder ser alguien que Dios usó para extender el reino de los cielos desde Tiempo de Dios. Así que Tiempo de Dios, feliz cumpleaños, los amo, un abrazo grande para todos, y que seguramente nunca se van a olvidar de este aniversario online o virtual, pero recordando que Dios construye su obra con fidelidad. Eso dice la palabra de Dios. Un abrazo, los amo, los bendigo. Chao, chao. Muy feliz aniversario, Iglesia Tiempo de Dios. Quiero agradecerle al Señor por cada una de sus vidas, por todo su esfuerzo, su trabajo, su servicio de amor con cada persona, con cada ministerio, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, con los matrimonios. Sé y conozco el trabajo de cada uno. Sé que el Señor los ha acompañado hasta ahora y sin dudas Él ha hecho que puedan avanzar, que puedan crecer, que puedan fortalecerse, que puedan aprender pese a todas las dificultades, situaciones que se les pudieron haber presentado. Así que quiero felicitarlos, mandarles un gran abrazo y bueno, desearles que este año y este tiempo, a pesar de todo lo que estamos viviendo, cada uno desde su casa, en su lugar, pueda seguir buscando al Señor con más intensidad y pueda ser esas personas, siervos, hijas e hijos que el Señor está esperando. Así que les mando un abrazo gigante y bueno, que tengan un excelente aniversario
y que el Señor los siga bendiciendo en todo lo que puedan proyectar para el futuro y todo lo que venga de aquí en adelante. Un abrazo enorme. Hola iglesia, hola familia, Tiempo de Dios. Queríamos dejarle un saludito. Felicidades por estos 15 años. Bueno, un saludo grande desde acá de San Luis, la verdad que es nuestra familia espiritual. Le deseamos un muy feliz cumple, 15 años. Wow, que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Besito grande, bendiciones. Chao. Chao. ¿Cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga ricamente. Estamos aquí junto a mi esposa María de los Ángeles para saludar a toda la iglesia Tiempo de Dios y a sus pastores, Marcelo y Guada, amigos de la casa, y darle gracias a Dios por habernos permitido conocerles y disfrutar estos años. Nos llevan algunos años, se están cumpliendo 15 y queremos saludarlos, ¿sí? De parte de la Iglesia Centro de Encuentro Cristiano. Bueno, les deseamos un feliz aniversario a toda la iglesia, bueno, en especial a nuestros amigos queridos, a Marcelo y a Guadalupe y a toda su familia. Que el Señor les bendiga mucho y vamos por más. Así es. Un saludo grande de parte de toda la congregación del Ministerio Centro de Encuentro Cristiano de acá de Santa Rosa de Conlara. Y bueno, deseamos de que los años que se aproximan sean años muy fructíferos y bendecidos para toda la congregación. Un abrazo grande, Marce, Guada, toda la familia. Gracias por su amistad, gracias por todo el tiempo que pasamos juntos. Y bueno, vamos por más. Como dijo mi esposa, esto recién está comenzando. Así que un abrazo grande a toda la congregación y Dios los bendiga ricamente. Un abrazo desde Guatemala, Pastor Marcelo, Pastora Guadalupe, alegrándonos con ustedes de un año más de ministerio. Que el Señor los siga llenando de su gracia y de su misericordia como hasta ahora. Marce, Dios te bendiga. Hermana Guadalupe, Dios la bendiga. Un gran abrazo para ustedes y toda la congregación Tiempo de Dios. Son personas especiales en nuestro corazón. Tenemos tantos amigos, tantos conocidos allá que nos alegramos de poderlos saludar en estos 15 años. Sabemos que son 15 años, un gran recorrido en el que el Señor les ha permitido atravesar por diferentes circunstancias. Gracias por permitirnos estar acá en nuestro hogar y saludarlos desde acá, enviarles un abrazo. Los amamos en el Señor, sigan adelante. Dios tiene cosas preciosas para cada uno de ustedes. Un saludo a Juanjo, a la familia, a Diego, un saludo a la familia Fuerte, un saludo especial a cada uno de los hermanos que nos han recibido con tanto amor. André, Dios te bendiga, seguimos extrañando esa cocina. A cada uno de los que nos ha bendecido, gracias por estar cerca en sus corazones. Los amamos, felicitaciones, que Dios los bendiga. Años. Construyendo. Alabando. Ayudando. Limpiando. Aprendiendo. Creciendo. Orando. Soñando. Yo recuerdo que un 1 de mayo del año 2005, en este lugar que tenemos aquí a nuestras espaldas, comenzamos con un primer culto de nuestra amada iglesia Tiempo de Dios, que en realidad no se llamaba Tiempo de Dios todavía. Unos cultos más adelante elegimos el nombre en este mismo lugar. Y ese día fue un día frío, me acuerdo, muy frío, y estábamos un poco nerviosos, pero Dios se glorificó y comenzamos esta hermosa historia. Recuerdo que habíamos tenido la planificación la semana anterior y estábamos muy nerviosos porque no sabíamos quiénes iban a venir, pero gracias al Señor vinieron varias familias. Recuerdo que mi primer mensaje de esa mañana fue basado en Mateo capítulo 18, los dos deudores, hablando acerca del perdón. Necesitábamos en esa mañana recordar el perdón que el Señor nos había dado y la necesidad que teníamos de perdonar a otros, así que ese fue nuestro primer mensaje de la iglesia y lo seguimos ejercitando el resto de los 15 años, aprender a perdonar y a recibir el perdón de Dios. Me acuerdo cuando llegué a la iglesia Tiempo de Dios, estaba en el Auditorio Santiago Beso, fue en el año 2009.
Llegué por un anuncio de la radio de la iglesia y estaba muy necesitada de Dios. Y fui con un poco de temor, pero cuando llegué a la puerta del auditorio me encontré con unas personas preciosas, maravillosas, que me hicieron sentir como si estuviera en casa. Y ahí sentí ese amor de las personas que me dieron, y después me presentaron al pastor Marcelo y a su esposa Guadalupe, que me recibieron con mucho amor y cariño. Pues le doy gracias al Señor y gracias por la familia Tiempo de Dios. Recuerdo cuando nos congregábamos en el Santiago Beso, en el auditorio, teníamos nuestra escuela bíblica en el hall del Santiago Beso. Y cuando teníamos muchos chicos, o para separar, teníamos en un depósito. Obviamente no habían sillas, así que los chicos sentados en el piso, la maestra dando la clase, y en tiempo de invierno lo que hacíamos era llevar unas colchas para que los chicos no pasaran tanto frío. Eso recuerdo hace 15 años atrás. Una de las cosas que recuerdo de las primeras reuniones de Tiempo de Dios era que fueron en mayo. Me acuerdo que hacía bastante frío en esa época. Me acuerdo que el saloncito donde nos reuníamos tenía sillas que eran plegables, que teníamos que juntar cuando terminaba el culto. Y un dato curioso es que los baños estaban al final del salón. Así que nadie se animaba en el transcurso del culto a ir al baño porque tenía que pasar por adelante, por donde Marce estaba dirigiendo la alabanza o predicando. Recuerdo en los primeros años de iglesia que no teníamos salón, ni terreno, ni nada, que íbamos a espacios que por ahí nos prestaban o nos alquilaban, y por ejemplo íbamos al auditorio del Santiago Beso, o íbamos al salón de la primaria del Santiago Beso también, o íbamos al SIC, o íbamos al auditorio de la escuela Brati, de allá abajo, bueno, donde ahora está enfrente a nuestra iglesia. Y en aquellos tiempos era muy loco porque teníamos que armar y desarmar cada domingo todo lo que era sonido, sillas, pantalla, proyector, computadora, todo. Así que me acuerdo que empezaba nuestro día como a las 7 de la mañana. Íbamos a buscar los equipos que casi siempre estaban en la casa del pastor o por ahí en la casa de otro hermano. Buscábamos todos los equipos con los chicos de alabanza. Llegábamos al lugar de reunión, armábamos todo rápido, ya como para las 8:30, 9 menos cuarto comenzábamos a ensayar, así que a las 10 empezaba la reunión y terminaba, y cuando terminaba de nuevo, desarmar todo y llevarnos todo de nuevo para otra casa. Así que tengo un recuerdo muy lindo de eso, porque también cada tanto teníamos algún problema. Una vez me acuerdo que yo tenía un autito muy viejito en el que llevábamos todo, eran las 7:30, 8 menos cuarto de la mañana, y se nos pinchó una rueda del auto. Y no había forma de arreglarla porque no teníamos auxilio, no había gomería abierta. Así que me acuerdo con los chicos nos matábamos de risa, pero terminamos buscando otro hermano que nos vino a auxiliar, cargando los equipos, llegando rápido hasta el lugar de reunión. Esa reunión la empezamos un poquito más tarde porque, bueno, nosotros llegamos tarde con el audio. Pero bueno, la verdad que muy lindos recuerdos y lo cuento con mucha emoción porque de verdad nos divertíamos mucho y lo hacíamos con mucho cariño. Bueno, yo recuerdo cuando asistíamos al grupo de jóvenes en la casa de Ivipri, allá por el año 2009-2010. Recuerdo que era un ambiente que era muy chico y que éramos muchos jóvenes. A veces éramos tantos que no solamente nos sentábamos en la silla, sino que ocupábamos parte de la cama, nos apoyábamos en la mesada, había reuniones donde había jóvenes parados, y así que éramos un montón en un lugar muy pequeño. Y no solo eso, sino que también recordábamos que en ese momento la mayoría éramos estudiantes, no trabajábamos, así que rara vez teníamos dinero como para comprar algo para comer. La mayoría de las reuniones eran con mate y alguna galletita. Y lo recordamos como algo tan lindo porque no nos importaba tanto el lugar físico, sino cómo Dios nos hablaba. Yo recuerdo cuando empezamos la célula, lo hacíamos en la casa de un hermano. Y nosotros, me acuerdo bien, cuando venían gente nueva y la prédica que se hacía del pastor Marcelo de los domingos, lo daba algún líder y lo desarrollaba para que entiendan un poco mejor para los nuevos y para nosotros también, y fue de mucha edificación para nosotros y para todos los demás.
Y recuerdo también cuando estábamos en el barrio de Aval, ahí en ese salón de usos múltiples chiquitito, cuando teníamos las reuniones, que cuando empezamos las reuniones éramos poquitos, éramos más o menos 20 personas, más no entraban ahí adentro. Y pobre Marce, el pastor, tenía que encargarse de dar la bienvenida, de juntar la ofrenda, de cantar las alabanzas, de predicar, de orar después por la gente. Así que tuvo un trabajo arduo al principio. Después ya hubo algunos que estuvimos ahí ayudando, pero pobre, era así como el salón de usos múltiples, teníamos al pastor de usos múltiples. Yo recuerdo que al principio cuando empezábamos a hacer las células, y era un grupo de mucha contención, se daba la palabra de Dios, pero también era un momento de compartir cosas buenas y malas. Y una de ellas que me acuerdo es que en ese tiempo esperaba mi tercer hijo, lo cual en lo económico estaba muy difícil y tenía algunas inseguridades yo misma, y el grupo fue de mucha contención. Para mí las células fueron de mucha bendición para mi vida y para mi familia. Todavía me acuerdo cuando pasamos de la escuela bíblica a adolescentes, que nosotros veníamos como un grupo, algunos habíamos sido compañeros de escuela bíblica y todo, y era una emoción pasar al grupo de adolescentes y nos juntábamos los sábados, pero lo más especial era que todos los domingos después de la reunión siempre íbamos a la casa de Pablo. Tipo 5 de la tarde caíamos y estábamos ahí hasta muy tarde. A veces nos tenían que echar porque jugábamos toda la tarde, mirábamos películas. Pablo le encantaba la película de Rocky y siempre veíamos la misma película. Y también pasábamos mucho tiempo de calidad juntos, aprendíamos un montón de cosas y sobre todo nos hacíamos amigos y aprendíamos a hacer iglesia sin querer. Y estaba súper copado porque a la larga fueron amistades que todavía perduraron en el tiempo y disfrutamos un montón ese tiempo. Hola Iglesia, feliz aniversario. Feliz aniversario Iglesia. Nada, rapidito les contamos, hace 13 años que somos parte de Tiempo de Dios, nuestro segundo hogar. A lo largo de estos años, a nivel familiar pasamos muchas situaciones. Gracias a Dios hubo personas dispuestas a escuchar, a aconsejar, a retarnos, a apoyarnos siempre en todo. Dios puso personas increíbles y estamos muy agradecidos por eso. La verdad, ver la iglesia desde su cimiento hasta lo que es hoy es un privilegio, cada desafío. Gracias a Dios por haber puesto a Marcelo adelante de todo esto, porque la verdad que es increíble, Marce, y estamos muy, muy felices de pertenecer a Tiempo de Dios. Totalmente, siempre ahí trabajando, tratando de servir y de ser parte de esta gran familia, ¿no? Bueno, a mí yo he tenido el privilegio de hacer muchas cosas en la iglesia y de servir al Señor con muchos hermanos y acompañar y ayudar, pero una de las cosas que amo hacer en la iglesia es la torta del aniversario. Hace 7 años que vengo haciendo la torta del aniversario acompañada de muchas manos, porque muchas manos me ayudan. Y bueno, este año, sea como sea, vamos a comer torta, hermanos, vamos a comer torta, aunque sea en diciembre, pero vamos a hacer la torta porque la tengo acá en mi cerebro desde el año pasado. Así que en algún momento vamos a comer torta de aniversario, eso es una promesa. Así que bueno, felices y completamente agradecidos por esta gran familia que tenemos, los amamos muchísimo y vamos a estar eternamente agradecidos con cada uno de ustedes, desde el pastor Marcelo hasta cada hermano de la iglesia, porque todos fueron parte y son parte de nuestra historia. Los amamos muchísimo. Recuerdo que cuando nos bautizamos, hace ya muchos años, fue en el Santiago Beso, afuera, en el anfiteatro abierto que tiene fuera de Santiago Beso, y recuerdo que hacía muchísimo frío. Éramos muchos jóvenes, me acuerdo, y bueno, entre ellos también estaba mi hermano, un par de amigos, y ver tanta gente también que estaba bautizando y dando testimonio de lo que habíamos recibido anteriormente en nuestros corazones, haciéndolo público. Así que fue un momento muy emotivo, muy lindo como iglesia, y fue lindo ser parte de eso. Yo tengo un recuerdo bastante lindo de Tiempo de Dios, porque yo estaba trabajando en una obra y en eso pasa
pastor Marcelo y me dijo que quería hablar conmigo. Y yo no sabía de qué era. En ese tiempo nosotros vivíamos en Piedra Blanca Abajo, en un campo. Bueno, y yo vine y empecé a hablar. Me dijo que quería hablar conmigo porque quería proponerme algo y yo no sabía de qué era. Bueno, cuando yo llego, en ese tiempo fue en la casa de Marcelo Urquiza y ahí nos juntamos los tres y ahí me dijo que quería que sea parte de la iglesia Tiempo de Dios y me ofreció para que yo y mi familia vayamos a cuidar el terreno donde se compró el terreno que ahora donde es la iglesia. Y la verdad para mí fue algo muy, muy lindo, porque a pesar de que nosotros teníamos muy poco tiempo dentro de la iglesia Tiempo de Dios, se acordaron de nosotros y nos ofrecieron en base a eso para ir a cuidar el terreno que ahora está la iglesia Tiempo de Dios. Para mí es algo lindo. Recuerdo también que en ese tiempo cuando empezamos a vivir en el terreno, que era una casilla rodante, estábamos los 4 juntitos ahí adentro. Y uno de los recuerdos era que la casilla se hacía a la mañana, se hacía como una sala adentro y en la noche era nuestro hogar para descansar. Y para mí fue un lindo momento como familia porque creo que nos sentimos parte de la iglesia, pero también pudimos tener un lugar donde vivir y bueno, y la iglesia Tiempo de Dios fue parte de eso. Buenos días. 1, 2, 3. Buenos días, hermanos. Quería compartir con ustedes este texto. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Se encuentra en 1 Corintios 12:27. El pertenecer a un cuerpo de Cristo dice, no tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Como hijos de Dios y como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos muchas pruebas, tenemos muchas alegrías, pero unidos en el amor del Señor, nos apoyamos, nos guiamos, nos consolamos unos a otros. Y yo quiero compartir una de las alegrías que siempre recuerdo, que el casamiento de Diego con Alejandra, que lo hicimos ahí en el terreno de la iglesia, bajo unos espinillos, todo campestre, todo natural, sencillo, pero es una alegría que siempre estamos recordando. He pasado otras pruebas, la enfermedad de mi esposo, el fallecimiento de él, pero siempre apoyado por la iglesia que me estuvo apoyando, orando por mí, y he sentido la fortaleza de todo el cuerpo de Cristo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y doy gracias a Dios por pertenecer a este cuerpo y felicito a todos por este cumpleaños. Tiempo de Dios, tiempo de Dios,